Sergio Ruiz, aquí en La Otra Realidad. Y hoy tenemos un personaje fuera de serie, un verdadero amigo de hace muchos años que afortunadamente volvimos a encontrarnos y a conectarnos. Y obviamente esto que nos va a platicar él parece de ciencia ficción, pero no lo es. Yo creo y confío en todo lo que él va a testificar de todas sus vivencias a través de su tiempo de vida en este tiempo y espacio, en este planeta. Y es un personaje que realmente vale la pena que lo escuchemos. Él es el doctor Manuel Antonio Gómez Güemes. Él radica en los Estados Unidos y vaya que si me costó trabajo convencerlo de que por favor nos explicara todas estas vivencias que él ya me había venido contando anteriormente y que ahora pues él tenía temor por las represiones que hay con la CIA, el FBI, los hombres de negro, la Interpol y demás. Entonces, gracias, mi querido amigo Manuel Antonio. Te agradezco infinitamente esta entrevista y comenzamos. Te doy las gracias aquí en La Otra Realidad. Bienvenido. Gracias a ti, Sergio. Primeramente, pues me dio mucho gusto haberte localizado después de tiempo de buscarte. Y pues siempre ha sido un placer charlar contigo y conocerte, sobre todo encontrarte de nuevo. Eso de veras me dio un gran gusto, ver que has tenido mucho éxito con tus pláticas en YouTube. Has reunido bastantes personas con gran inteligencia, con grandes experiencias, sobre todo relacionado a los temas que tú tratas. Entonces me da gusto pues, poder participar un poquito con un granito de sal con lo que yo haya aprendido durante mi vida. He tenido experiencias muy interesantes, tanto personales como espirituales y cósmicas. No, fantástico. Pues, ¿qué te parece si empezamos desde el principio para que la gente esté enterado? ¿Cómo fue que a partir de los 12 años tienes tu primer avistamiento? ¿Nos quieres narrar? Claro, más o menos era en 1964 y nos dirigíamos hacia Puebla. Mi papá iba manejando, mi mamá venía con nosotros y otros 3 de mis hermanos. Íbamos a un viaje a Puebla para conocer el fuerte de Loreto y en fin. Y en una de esas, en la travesía, entramos en una recta muy larga y ya ves, como en la perspectiva, como un punto de fuga en el centro, al final del horizonte. De repente salió como si fuera un cohete o una nave. Salió disparada hacia arriba con una velocidad impresionante. Entonces todos lo vimos y dijimos, ¿qué es eso? ¿No? En aquel entonces yo me imagino, pues en el 64 México no teníamos naves tan veloces, ni aviones tan veloces, ni Sputniks, ni cohetes, ni cosas por el estilo. Y lo primero que yo pensé, que pues, a lo mejor fue una nave extraterrestre, yo estaba muy chavo, ¿no? Para pensar en esas cosas. Pero en fin, eso llamó mi atención hacia estas cosas, estos temas. Y con el tiempo, poco a poquito, empecé a investigar más sobre quién soy yo, de dónde vengo, qué hacemos en la vida los seres humanos. A una corta edad me gustaba mucho leer libros de psicología, de sociología y de historia, sobre todo de culturas de otros países. Me encantaba ver los libros. Mi papá tiene una gran biblioteca y yo me devoraba los libros desde pequeño. Empecé a estudiar astrología y otros aspectos y me llamó mucho la atención lo que es la mente, el poder de la mente, lo que es conocerse a sí mismo, de dónde vienen nuestras energías, cómo producimos energías nosotros, cómo captamos energías. Y así poco a poco fui despertando mi curiosidad en tener un conocimiento más sobre mí mismo. Pues ya sabes, esa famosa frase de conócete a ti mismo. Y una vez que se conoce uno a sí mismo, pues puede uno vencer muchas dificultades y retos que nos presenta la vida continuamente. Bueno, continuando la charla, pues yo tengo una hermana que es encantadora y es muy sensible, tiene una gran capacidad espiritual, tiene muchos poderes psíquicos. En aquel entonces yo empecé a estudiar un poco más sobre la mente y me enteré de los cursos que daba, que impartía el profesor Emilio Guzmán. Fue el primero en introducir el método Silva en la Ciudad de México. Eso fue a principios de los 70s.
un extraordinario personaje, el profesor Emilio Guzmán, quien escribió varios libros muy interesantes. Me devoré sus libros, lo conocí personalmente y pues tuve el gusto de participar en el primer curso que dieron de Control Silva Mind Control en la Ciudad de México, en el campo de golf. Esa fue la gran puerta que abrió mayores conceptos a mi entendimiento de lo que es la mente del ser humano, lo que somos nosotros, las grandes capacidades que tenemos para aprender infinidad de cosas que son fuera de este mundo. Entonces eso fue despertando un poquito más fe en otras, conocer otras dimensiones, tener más conocimiento de otros conceptos que no había yo percibido antes. Aprendí mucho del profesor Emilio Guzmán. ¿Qué edad tenías, Manuel, en esa época? Y vivías obviamente en México, en la Ciudad de México. Vivía en la Ciudad de México, los cursos se daban en el campo de golf, Chapultepec, en la Ciudad de México, un lugar muy bonito. Y en aquel entonces yo tenía unos casi 20 años, más o menos. Caray, ya tengo 66 años ahorita y ya se me pasa un poquito las coordenadas del tiempo para recordar algunas cosas. Pero pues verdaderamente muy joven para incursionar en cuestiones de poderes de la mente y meditación y tantas cosas interesantes. Ahí aprendí yo mucho. Algo que me guió hacia caminos desconocidos muy, muy interesantes fue la cultura tibetana. Hay un gran escritor que se llamaba Lobsang Rampa. Algunos de ustedes deben de conocer a Lobsang Rampa. No, ¿cómo no, hombre? Yo tuve todos los libros de Lobsang Rampa. Y más maravillosos, el cordón de plata. Sí, bueno, Lobsang Rampa pues, fue en mis inicios también un personaje que influyó mucho en mi trayectoria, porque déjame decirte que Lobsang Rampa escribía muchas cosas interesantísimas, pero nunca había salido del lugar donde estaba. No. Oye, Manuel, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú no conociste a Marla en aquella época? Mira, yo fui alumno indirectamente de Marla, estudié muchas cosas que Marla enseñaba. Teníamos un grupo muy homogéneo en Cancún hace muchos años. Éramos un grupo de gente que empezamos a reunirnos con conocimientos. Esto es parte de la cronología que yo te quería dar. Y pues obviamente aprendimos también grandes cosas de parte de Marla. Yo tuve una grandísima amistad, una de mis mejores amigas en Cancún, la doctora Nélida Barreiro, una de los más extraordinarios personajes que influenció en mi vida, una persona con una gran capacidad espiritual y sobre todo para mí era de los mejores doctores que existen en el mundo. Oye, nada más un paréntesis para el auditorio. Marla era, fue una de las primeras mujeres contactadas con seres extraterrestres. Así es. El doctor Gutiérrez Tibón asistió, yo ahí tuve la oportunidad de escucharlo, y te estoy hablando de hace 20 años, por supuesto, o 25 o 30 años, ya no sé ni cuántos más, pero sí tuve la oportunidad de conocer a Marla, y era una de las personas que había un curso de ella que se llamaba El Superhombre. Exactamente. Exactamente, entonces había un personaje que conocimos, él se hacía llamar Amag Eón. Entonces él iba mucho a Cancún y él era directamente alumno de Marla. Entonces ella transmitió muchos conocimientos a Amag y él venía muy seguido a Cancún y nos reuníamos en un grupo muy homogéneo que nos gustaba todo esto. Bueno, aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Inclusive fuimos tan profundo como estudiar mecánica cuántica a nivel muy profundo, muy detallado, una cosa interesantísima de cómo nuestras energías son influenciadas por todos estos conceptos. Y te decía de la doctora Nélida Barreiro porque ella conocía a Marla, era muy amiga de Marla. Entonces, Nélida Barreiro, ella utilizaba una medicina extraterrestre, que por cierto, yo como médico, soy médico veterinario, pero entiendo medicina. Ella tenía una capacidad para curar su percepción de diagnosticar. Era muy buena para diagnosticar con precisión cualquier cosa. Entonces, ella aprendió directamente de Marla. Marla estableció, me parece, hicieron unos laboratorios muy interesantes. Utilizaban medicina homeopática, pero micronizada. Tenía un sistema, según Marla, que los extraterrestres le habían enseñado. Exacto. Para perfeccionar la medicina homeopática. Y de tal manera esta medicina homeopática
incrementaban su vibración molecular para tener un mucho mejor efecto en nuestras partes integrales. Nosotros tenemos una estructura energética extraordinaria en nuestro cuerpo, entonces obviamente todo esto se estudia muy profundamente, sobre todo en medicina, y a través de los conocimientos de Marla, con Nelly Barreiro tuvo un éxito extraordinario. A mí me llegó a sacar de estados muy críticos de salud, pero así. Y sigue teniendo, según tengo entendido, todavía está en México, o no sé si sabes si está en México. Yo creo que sigue. Desgraciadamente, el doctor Tibón, que es una eminencia, daba conferencias en su lugar, en fin. Mira, Nelly desgraciadamente falleció hace varios años y a mí, obviamente, pues me puse muy triste porque éramos grandes amigos y compartíamos muchas filosofías, hablábamos por horas enteras acerca de todo, tiene un gran concepto de la espiritualidad, del conocimiento cósmico y como doctora. Entonces ella tenía un conocimiento extraordinario que adquirió de la homeopatía, de la medicina integral de parte de Marla. Ahí es donde yo conocí un poco más de Marla y a través de Amagueón, quien pues tuve el gusto de conocer y aprendimos muchísimas cosas directamente a través de las enseñanzas de Marla. Ahí es donde yo conocí acerca de ella. Y continuando más o menos pues con la cronología de las experiencias tan intensas que tuve en mi vida, pasó el tiempo y a mí me pasaba que tanto devoraba yo libros, que me encantaba leer muchas cosas, sobre todo espirituales, de la mente, de seres extraterrestres, y poco a poco caían en mis manos ciertos libros. Pero una de las cosas que me llamaba la atención, yo sentía siempre una presencia que me ayudaban a entender cosas, que me guiaban, me dirigían hacia lugares y me protegían. Me acuerdo que había una librería Cristal ahí en la Avenida Reforma, no sé si tú le llegaste a conocer la librería Cristal cerca de la Fuente Petróleos, hacia arriba. Sí, cómo no. Yo iba mucho a esa librería. Me pasaba en ocasiones que iba yo caminando y yo veía como un libro solito se desprendía del estante y caía en mis pies. Y eso me pasó en algunas ocasiones. Levantaba yo el libro y era justamente lo que yo estaba buscando. Y era relacionado a vida extraterrestre, a naves extraterrestres, investigaciones de otros investigadores de Argentina, de México, en fin, del padre Frechedo y otras personalidades que se dedicaron mucho, Pedro Ferriz. Entonces me tocó una época fantástica de los iniciadores de estos conceptos en México, ¿no? Muy interesante. Y pues fui aprendiendo y mi hermana y yo salíamos en ocasiones al jardín y veíamos al cosmos, a las estrellas y gritábamos, ¿no? Queremos contactarnos, ¿no? Llévenlos, en fin. Mi hermana, la que te estaba platicando, ella tiene poderes extraordinarios. ¿Te acuerdas de Uri Geller cuando llegó a México? Sí, sí, por supuesto. Tuvo su programa de televisión, Uri Geller, en el cual pues él manifestaba que teníamos poderes y que podíamos aprender esos poderes, y él doblaba cucharas en la televisión. Era extraordinario ver cómo lo hacía. Me acuerdo que terminó el programa y él veía cómo se doblaba. Quise hacer lo mismo y yo la doblé un poquito, pero yo creo que no estaba yo preparado. Apagué la televisión, mi hermana estaba sentada en la sala de la televisión y yo llegué con ella ese día. Le dije, mira, Melita, esta cuchara, ¿la puedes cortar? Sí, cómo no. Ella nunca había visto Uri Geller. Tomó la cuchara, la empezó a mover y ¡pum! La separó en dos. Entonces, yo no puse cara de impresión porque dije, pues qué bueno, porque tenía confianza en ella, pero por dentro dije, wow, qué barbaridad. Entonces ahí me di cuenta que ella tenía ciertas capacidades, ella podía mover las mecedoras con su dedo, ¿verdad? Entonces, y veía esferas de luz en su cuarto. Entonces yo platicamos mucho de estas cosas. Obviamente, todo esto me fue llevando a buscar más y en una ocasión, en 1978, me gustaba abrir las cortinas de mi recámara. Tenía una recámara que tenía ventanas panorámicas y veía todo lo que era bosque de las lomas, era puro bosque. Nosotros vivíamos allá arribita de Bosques de las Lomas. Todo eso era puro bosque. Y veías las estrellas como si fuera una gran maravilla y plasmada para ti en la noche. Entonces me gustaba abrir las cortinas en la noche y descansar y ver a las estrellas. Y me cuestionaba yo sobre vida en otros planetas y sobre los hermanos del espacio y
Y de repente, justamente mirando la estrella de Sirio, que tiene una brillantez extraordinaria, brillaba tan bonito, empezaba a moverse. Perdón, pero esta sombra de la lámpara marca mis manos aquí. Entonces esta luz empezaba a moverse circularmente, llamando la atención. Y yo decía, bueno, qué interesante es esto, ¿no? Puede ser que sea un fenómeno óptico. Tú sabes que hay un fenómeno browniano en los ojos. Eso quiere decir que tenemos cierto movimiento a veces involuntario de los músculos de los ojos que pueden percibir que se mueven las cosas. Sin embargo, no se mueven. Es el movimiento browniano de los músculos oculares. Entonces dije, bueno, es el movimiento browniano de un punto brillante lejano de la estrella Sirio. Pero no. Me empezó a decir algo telepáticamente, que ellos estaban ahí. Y de repente empezó a moverse más y me llamó la atención. Dije, ah, caray, esto sí es un contacto. Entonces, en ese momento dije, bueno, si ustedes saben que yo sé que ustedes saben, quiero que se muevan con mi dedo. Ah, pero antes de eso, disculpa, me recosté y para eliminar la cuestión del movimiento browniano del ojo, tomé un marcador y puse una marca en esa luz y me recosté y me quedé sin moverme. Y si esa luz se movía fuera de ese punto que yo marqué, punto de referencia, es que sí es algo que está sucediendo ahí en el cosmos, que son hermanos extraterrestres. Entonces, en efecto, se empezó a mover alrededor del punto de referencia. Ahí fue que dije, no, esto sí está sucediendo, esto es real, ya tengo un contacto. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí en el 78, pues le calculamos, tenía yo 26 años. 26 años. Entonces, en ese momento me relajé y aprendí mucho que yo les voy a recomendar a todos tus audientes que lean el libro de Jorge Adamski que se llama Telepatía. Ese libro a mí me dio las grandes bases para aprender a tener telepatía. Con el tiempo yo empecé a practicar telepatía con los animales y es, bueno, hasta me decían el doctor Dolittle porque yo podía hablar con los animales y ellos me decían cosas y a veces me obedecían telepáticamente. Entonces, este libro es extraordinario de Jorge Adamski, se llama Telepatía. Entonces empecé a contactar y dijo, bueno, si ustedes saben, ya saben que yo sé que ustedes saben, quiero que se muevan con mi dedo y voy a poner mis iniciales. Empecé a poner mis iniciales, la M, y se movía esa estrella de luz marcando la M allá en el lejano universo. Entonces ahí sí dije, me dieron escalofríos, sentí tan bonito, dije, no, esto es un verdadero contacto. Entonces me quedé en contemplación, viéndolos, y empecé a tener una telepatía con ellos. No recuerdo realmente nada hasta el final. Y quedamos de vernos todas las noches, casi 2 semanas. Pues yo después de trabajar, llegaba ansiosamente a mi cuarto, abría las cortinas y buscaba mi estrella de Sirio. Y ahí veía yo esa brillantez tan exquisita, tan bella. Y yo ya sabía que ellos me estaban esperando como yo los esperaba a ellos. Me recargaba en la almohada, en mi almohada, reclinaba mi cabeza en la almohada y empezaba a contemplar esa estrella. Y era un estado tan placentero, tan meditativo, tan profundo. No puedo comentar qué cosas hablábamos porque no me acuerdo, pero era un placer espiritual muy hermoso. La última vez que los dejé de ver, me dijeron, esta es la última vez que nos vamos a ver. Te vamos a contactar de nuevo. Y me dio su nombre. Me dio su nombre que consistía en 3 palabras. No lo quiero mencionar porque luego a veces se presta que otras personas usan esos nombres o los comercializan, o no quisiera yo que se usara mal de esas cosas. Pero bueno, sí es importante saber con quién estabas contactando. Claro. El contacto es importante el nombre, donde viene, pero bueno, respetamos claro. Si no lo quieres decir. Sí, eso alguna vez lo comentaré. Yo quiero escribir un libro de todas mis aventuras, ya tengo muchas hojas, nada más necesito ponerlo junto y mejor redacción y algún día lo publicaré. Pero básicamente el nombre empezaba con K, I, N. 3 letras, K, I, N. Y ya te vamos a contactar
en un futuro, y de repente me dijeron, te vamos a dejar mandar protección. De esa luz mandaron un rayo de luz blanca, intensa, como si fuera un rayo láser. Y desde esa estrella, desde esa lejana estrella, llegó un rayo de luz y me bañó el cuerpo completamente. Sentí la luz entrar por la recámara y me llenó de energía. Sentí escalofríos en mi cuerpo, me llenó de energía esa luz, y en ese momento se empezó a hacer chiquito, 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 y se me salieron las lágrimas y les dije adiós y ¡pum! Se desaparecieron. No volví a saber más de ellos. Sin embargo, seguí con mis estudios, seguí aprendiendo los métodos de Silva, en donde se aprende mucho control mental. Yo recomiendo mucho eso, no recibo comisiones por publicitarlo, pero para mí fue uno de los cursos que me ayudó a entender muchas cosas y poderes de la mente, cómo poder viajar al microcosmos y cómo poder viajar al macrocosmos, que es que ya tus audientes y tú tienes una gran idea de lo que es el microcosmos y el macrocosmos. Es algo exquisito, es un concepto exquisito, grandísimo y extraordinario que nos da una gran riqueza interior. Yo pienso que en la humanidad nosotros hemos buscado en el camino erróneo. Hemos buscado con los telescopios todas las estrellas más lejanas del mundo. Nosotros tenemos que invertir el telescopio y darle la vuelta y buscar hacia el interior. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? Y ahí voy a llegar posteriormente una parte más grande de mis experiencias espirituales cuando volteé ese telescopio hacia mí. Posteriormente, pues obviamente los libros de Lobsang Rampa me ayudaron mucho a entender muchas cosas. Aprendí con el tiempo a hacer viajes astrales. Llegó un momento dado en que, bueno, no vacilaba en esperar las noches para hacer mis viajes astrales. Iba a lugares lejanos, a bosques. A veces cuando salía de mi cuerpo, me acompañaban siempre dos maestros a mis lados. Y como si fuera yo volando por los bosques o por los cielos o en el espacio, me iban hablando y me iban diciendo cosas. Uno de estos viajes me llevaron a una universidad en un lugar etéreo, en otra dimensión. Fantástico. ¿Perdón? Fantástico, digo yo. Fantástico. Entonces, o sea, ya tenías desdoblamientos, sí, y experiencias de que solamente tú las sabías. Ajá, así es. Entonces, pues yo nunca tuve miedo a estas cosas, nunca tuve miedo a nadie ni a nada, y eso me abrió muchos horizontes. El temor es el que nos impide evolucionar y crecer. Lo que se teme se atrae, obviamente, es una de las reglas universales. Entonces, el temor no nos permite abrirnos a tener mejores experiencias muchas veces. Uno tiene que ser muy selectivo también, depende qué puerta abres y a dónde te metes. Pero en esos viajes astrales me acuerdo de esta universidad a la que me llevaron, donde había puros chicos jóvenes, muchos jóvenes. Había niños de temprana edad, vamos a decir de 4 o 5 años, había de 10 años, como si fueras en una escuela primaria. Y ahí ellos me decían, mira, en este grupo les enseñamos a usar sus poderes mentales. Aquí están aprendiendo cómo entenderse a sí mismos, cómo descubrir fuerzas mentales. Estaba yo fascinado, ¿no? En uno de los viajes me llevaron a una prisión en Cuba, hace mucho tiempo, y yo iba entrando y veía a los prisioneros, veía el edificio de Cuba y sentía el sufrimiento de la gente y me daba mucha compasión. Otro de los viajes me llevaron a las montañas después con el tiempo viajé y descubrí que era cerca de Canadá, en British Columbia, la Columbia Británica, por Vancouver. Después fui personalmente y ahí viví 4 años. Entonces aprendí muchas cosas a través de viajes astrales, sobre todo a darme la fuerza y la energía de cómo desprenderme de mi cuerpo y cómo hacerlo con facilidad. Es una experiencia maravillosa. Desgraciadamente ya no he podido hacerlos. Me estanqué en algunas cosas del mundo, me casé, las familias, me divorcié, etc. Entonces eso a veces nos atrapa mucho y no nos permite crecer. No nos permite continuar con nuestra evolución espiritual. Sí se puede, siempre y cuando las circunstancias en la relación de pareja y la familia pues son favorables y son positivas y con amor. Ahí es donde se aprende más, en una familia amorosa. Pero en fin, las circunstancias me llevaron por diferentes caminos. Después de esa experiencia en 1978, pasó un tiempo, no recuerdo cuánto fue, y sentí una vibración y un zumbido
fuertísimo, fuertísimo. Se acercaba a la casa. En ese momento empecé el zumbar. Los que han tenido esa experiencia saben a lo que me refiero. Y en ese momento yo ya sabía que venía una nave. ¿Era un zumbido como un zumbido, látigo o como un panal de abejas? haz de cuenta como un panal de abejas, pero muy fuerte, muy intenso, además con una vibración que sientes en el pecho, sientes en el cuerpo y sientes en el alma, ¿no? Entonces, todos los perros ladran cuando vienen los ovnis, siempre ladran. Los perros son muy perceptivos y cuando ven una nave acercarse, todos los de la cuadra empiezan a ladrar con miedo y a llamar la atención avisando, ¿no? Entonces esa noche yo me acuerdo, era una noche muy fresca, veía las estrellas y estaba yo dispuesto a hacer mis viajes astrales. De repente sentí esa vibración muy fuerte arriba en el techo de mi casa y en ese momento empecé a salir de mi cuerpo supuestamente. Empecé a levitar con mi cuerpo astral, desprenderme y llegué al techo y esa vibración me estaban abduciendo estos hermanos extraterrestres. Entonces llegué a un momento dado en que toqué el techo y dije, ah, caray, volteé a ver si mi cuerpo estaba ahí, porque en los viajes astrales tú volteas y ves a tu cuerpo y tu cuerpo está ahí atrás, tu cuerpo está abajo. Yo nunca vi ese famoso cordón de plata, con toda franqueza. Yo me desprendía con mucha libertad. Pero ese momento empecé a levitar y toqué el techo con mis manos, con mi cuerpo y volteé para ver si mi cuerpo estaba abajo, porque era un viaje astral, según yo. Pero no, estaba yo saliendo con todo y mi cuerpo, me estaban abduciendo. Traspasé el techo de la casa, que es casi un pie de concreto. Traspasé el techo con mi cuerpo y en ese entonces sentí el frescor de la noche. Escuché los perros ladrando fuertemente y vi una nave inmensa arriba de mí, a 5 metros de mí, a 5 metros de mí.